¿Ahora sí? Sí, doctor, ahora sí. Perfecto. Bien, antes de entrar directamente al tema, tenemos que ir conceptualizando y agarrando justamente entonces algunos términos que lamentablemente están terminando siendo el problema o el dolor de cabeza antes de poder justamente evaluar este estudio del coagulograma. Y son, por ejemplo, conceptos relacionados a lo que es coagulación y hemostasia. Muchos de sus compañeros con seguridad ya están dominando el tema porque es un tema justamente que nosotros lo vemos dentro de lo que es la práctica y que definitivamente entonces vamos a ir comprendiendo de mejor forma y de mejor manera. ¿Qué es para nosotros coagulación? Coagulación definitivamente no es más que el cambio físico que va a sufrir la sangre. O sea, ¿qué quiere decir? Que de un aspecto de líquido tiene que terminar o tiene que pasar a ser un estado de gelatina. Ahora, para que se presente entonces todo este proceso, tenemos que empezar hablando de que juegan un papel muy importante muchos elementos. Tal es el caso, por ejemplo, del fibrinógeno, que es el que definitivamente se va a convertir o se va a transformar en lo que viene a ser entonces la red de fibrina. Si nosotros agarramos el concepto de red, entonces tenemos que llegar a saber que red no es más que una malla que tiene que, por objetivo, atrapar, digamos, otro tipo de objetos. Y en este caso juega el mismo papel, ¿no? Va a atrapar elementos que se encuentran circulando dentro de lo que es la sangre. Bien, ¿para qué? Para tratar de reforzar lo que nosotros vamos a llegar a conocer como trombo plaquetario y de esta forma detener ya definitivamente un proceso de hemorragia. Sin embargo, hemostasia no es, nuevamente recalco, lo mismo que coagulación. Hemostasia es el mecanismo o es el proceso por el cual nosotros tenemos que llegar a tres objetivos importantes. ¿Cuáles son estos objetivos? 1, prevenir. 2, evitar. Y 3, mantener la fluidez de la sangre o dentro de lo que es el aparato circulatorio. Para que se produzca este fenómeno de hemostasia, se requiere de 4 componentes sumamente importantes que nosotros no podemos dejar de lado. ¿Cuáles son estos? El componente vascular, el componente plaquetario, el componente o los factores de la coagulación, si ustedes quieren, o el componente del sistema fibrinolítico. Estos 4, nuevamente recalco, componentes juegan un papel sumamente importante dentro de lo que es la hemostasia. Ahora, antes de entrar propiamente dicho a lo que estamos hablando, hemostasia para nosotros se va a dividir en 2, hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. Pues entonces ahí me interesa poder determinar y saber cuáles de los 4 componentes juega un papel importante dentro de lo que es la hemostasia primaria y cuál dentro de lo que es la hemostasia secundaria. Bien, iremos desglosando cada componente. El componente vascular representa la primera línea de defensa dentro del proceso de hemostasia. Tenemos que tomar en cuenta que los vasos sanguíneos anatómicamente están formados por nervios y músculo. ¿Bien? Entonces, estos aspectos anatómicos le van a permitir justamente que haga una función de constricción. Por lo tanto, el fenómeno directo cuando se presenta un proceso de hemorragia, pues es la vasoconstricción, que llegaría a ser el primer mecanismo de defensa dentro de lo que viene a ser la hemostasia. ¿Cuál es el problema de este componente vascular? Que es un componente, o mejor dicho, que es un proceso transitorio. Por lo tanto, si no se recurre a poder rápidamente reforzar este proceso, lamentablemente podemos llegar a tener problemas relacionados a hemorragia. Es por eso que a la fecha, si ustedes se dan cuenta, cuando existe una hemorragia, lo primero que se les dice ya no es que hagan un torniquete, sino lo primero que se les dice es haga compresión. Entonces, la compresión más la vasoconstricción, pues justamente nos va a ayudar a evitar esta salida de sangre a partir de lo que es el aparato circulatorio. Segundo componente, las plaquetas. Corpúsculos refringentes pequeños. Tercera célula dentro de la composición de los elementos formes de la sangre, que se encuentran circulando de manera inactiva por el torrente sanguíneo
y que en un determinado momento realizan una función sumamente importante que es adhesión y agregación plaquetaria, siempre y cuando exista un tipo de estímulo que nosotros conocemos que se llama solución de continuidad. ¿De acuerdo? Ahora, no solamente van a cumplir esta función las plaquetas, sino después de haber realizado lo que nosotros conocemos la agregación plaquetaria, automáticamente van a llegar a formar lo que vamos a determinar de aquí en adelante, primer tapón plaquetario. Y a su vez se van a liberar fosfolípidos que van a estimular el inicio del tercer factor importante, que sería la cascada de la coagulación, que está formado por 15 factores de coagulación importantes. Perdón, creo que se salió, ¿no? Sí, sí, doctor. Perdón, ahora retomamos. Ahora sí, ¿no? Sí, doctor. Bien, Doctor, ¿no puede continuamos. girar la pantalla, por favor? Perdón, ¿No puede girar su pantalla para que se vea más grande? ahora sí. Sí, doctor, gracias. Ahora sí, doctor. Pues entonces, 15 son los factores de la coagulación que van a participar dentro de lo que nosotros conocemos la cascada de la coagulación, que definitivamente van a funcionar bajo eh, dos sistemas, si vale el término. Lo que viene a ser la vía intrínseca y la vía extrínseca de la coagulación. Bien, entonces nuevamente recalcando, son 15 los factores de la coagulación que a la fecha van a participar de manera entonces activa. Tenemos que tomar en cuenta que estos factores de la coagulación también se encuentran inactivos, por si acaso, dentro de lo que es la circulación de la sangre. Y finalmente, como cuarto componente, tenemos al sistema fibrinolítico. Este se va a encargar directamente de lo que es la destrucción del trombo de fibrina una vez que se haya cumplido la misión de hemostasia. A su vez, una enzima importante que se va a lograr liberar, que se la denomina plasmina, es la que va a lisar al fibrinógeno y a la fibrina. Este mecanismo de coagulación, nuevamente recalcando, o mejor dicho, los factores de la coagulación, se encuentran circulando de manera activa dentro de lo que es el torrente sanguíneo. Inmediatamente se produzca el daño tisular, se van a llegar a activar de manera secuencial, culminando con lo que nosotros vamos a conocer de aquí en adelante, la formación de trombina, que al actuar sobre el fibrinógeno van a conformar la verdadera red de fibrina. Todos estos factores de coagulación, vuelvo a repetir, van a funcionar a partir de dos sistemas, ¿no? El sistema intrínseco y el sistema extrínseco, o si quieren, la cadena intrínseca y la cadena entonces extrínseca para terminar justamente en la vía final común de la coagulación. Estas dos vías van a estar interconectadas y a su vez van a llegar a tener sistemas de retroalimentación positivos y negativos entre los que van a llegar a constituir un verdadero mecanismo complejo dentro de lo que es el proceso de la hemostasia y la coagulación. Acá un pequeño resumen justamente de lo que acabamos de decir, que definitivamente el mecanismo de la coagulación se va a iniciar con un estímulo. El estímulo viene a ser la lesión tisular. El primer mecanismo o el primer componente en actuar, el vaso, provocando la vasoconstricción, seguido de lo que son las plaquetas, dando lugar a los mecanismos de adhesión y agregación plaquetaria, y de esta forma por formar el primer tapón plaquetario. Hasta acá, para que me entiendan, se denomina hemostasia primaria. Inmediatamente se empiecen a activar todos los factores de la coagulación, se inicia lo que vamos a conocer de aquí en adelante, la hemostasia secundaria. ¿De acuerdo? Entonces, a través de las dos vías, tanto intrínseca como extrínseca, que van a englobar la primera, la vía extrínseca, 5 factores de la coagulación, y la vía intrínseca,
7 a 8 factores de la coagulación que van a llegar a componer los 15 en total, que se van a terminar fusionando en la denominada vía final común de la coagulación, para que finalmente el sistema fibrinolítico empiece a actuar de manera que vayan logrando el estado de finez de nuestra pared del vaso sanguíneo y de esta manera reparar completamente el daño que se pudo haber presentado. Todo este proceso, definitivamente todo el proceso, nosotros lo vamos a lograr verificar en cuanto a su funcionamiento a través de lo que se denomina el coagulograma. Pues el coagulograma está formado por 6 elementos sumamente importantes, los cuales desde ningún punto de vista pueden ser suprimidos, por si acaso, ¿no? Y de un tiempo a esta parte, eso es lo primero que nosotros hemos logrado detectar. Lamentablemente en aquellos laboratorios que nos ha tocado evaluar para que posteriormente validemos especialmente los actos invasivos, pues con mucha tristeza tenemos que llegarlos a decir que nos hemos encontrado con coagulogramas incompletos. ¿Cuáles son estos? El tiempo de la coagulación, el tiempo de sangría, el tiempo de protrombina, el tiempo parcial de tromboplastina activada, el recuento de plaquetas y el tiempo de trombina. La anterior semana algunos de sus compañeros me preguntaban y me decían, doctor, pero muchas de las veces no hacen estos 6 elementos dentro de los laboratorios. Evidentemente. ¿Cuáles son los 4 elementos más importantes que yo no podría descuidar? Los siguientes: tiempo de sangría, tiempo de protrombina, tiempo parcial de tromboplastina activada y recuento de plaquetas. Señores, si ustedes tienen el cuidado de solicitar siempre estos 4 elementos, con seguridad que no vamos a tener problemas de ninguna naturaleza. Acá vamos a ir explicando el por qué. El tiempo de coagulación ya no, por eso es que no lo he marcado, porque definitivamente está terminando siendo inespecífico, poco sensible, y necesitamos gran cantidad entonces de sangre como para poder validar su accionar. Por lo tanto, se está dejando de lado. ¿Por qué? Porque el tiempo de sangría casi me determina lo mismo que el tiempo de coagulación. Además que me va a validar, estoy hablando del tiempo de sangría por si acaso, me va a validar cuál es la funcionalidad de las plaquetas. Por lo tanto, para mí es una ganancia poder solicitar justamente el tiempo de sangría en vez de pedir el tiempo de coagulación. Sin embargo, eso no deja de que nosotros no tengamos que conocer. ¿Cuál es el valor normal del tiempo de coagulación? De 1 a 15 minutos. ¿Cuál es el valor normal del tiempo de sangría? De 1 a 10 minutos. Nuevamente, ¿quién lo está desplazando al tiempo de coagulación? El tiempo de sangría. ¿Por qué? Porque si bien mide el tiempo que transcurre entre la realización de una pequeña incisión hasta el momento en que cesa el sangrado, pues no solamente evalúa eso el tiempo de sangría, sino que también me evalúa definitivamente la funcionalidad de las plaquetas. Por lo tanto, para mí es una ventaja solicitar este tipo de estudios. El tiempo de protrombina, otro elemento sumamente importante, o también llamado tiempo de Quick. El valor normal de 11 a 14 segundos. ¿Qué me evalúa el tiempo de Quick? La vía extrínseca de la coagulación. Y dentro de la vía extrínseca de la coagulación, ¿cuáles son los factores de la coagulación que se encuentran principalmente en este tipo de vía? El factor 2, el factor 5, el factor 7 y el factor 10 y el fibrinógeno. Definitivamente 5 factores de la coagulación que son validados o que son estudiados solicitando el tiempo de protrombina, ¿verdad? Pero no solamente se queda ahí el tiempo de protrombina, sino que también nos sirve para poder evaluar la funcionalidad que tienen las plaquetas, la funcionalidad que tiene el hígado o el hepatocito, deficiencia en aquellos pacientes que tienen alteraciones en la absorción o en el metabolismo de la vitamina K, o pacientes que estén utilizando anticoagulantes orales. Por lo tanto, a mí me evalúa desde todo punto de vista, pues, elementos que resultan ser al rato de la verdad, elementos sumamente importantes.
Tiempo parcial de tromboplastina activada o también denominada KPCT o APCT. Valor normal de 30 a 45 segundos. Algunos libros hablan de 35 a 45 segundos, indiferentemente. Si estamos en ese rango de 30 a 45, yo me quedo tranquilo, ¿no? ¿Qué evalúa este KPTT? Definitivamente la vía intrínseca. Y en la vía intrínseca, ¿qué encontramos? A 8 factores de la coagulación. ¿Cuáles son estos? El factor 8, el factor 9, el factor 10, el factor 11, el factor 12, el factor de la precalecreina y el factor 15. Si se están dando cuenta, pues definitivamente yo, al obviar solicitar este estudio, definitivamente estoy haciendo que ojos ciegos a validar estos factores de la coagulación y por lo tanto fácilmente incurrir entonces en un error dentro de lo que es hemostasia y coagulación. Al mismo tiempo, me va a ayudar a valorar a aquellos pacientes que están utilizando heparina como tratamiento. El recuento de plaquetas ya lo hemos analizado. El valor normal está en 150,000 a 450,000. Si bien existen patologías que van a producir su disminución en cuanto a cantidad, ya sabemos que otro estudio es el que me sirve para poder validar su funcionalidad. Pues nuevamente recalco, las plaquetas juegan un papel importante dentro de lo que es la hemostasia primaria. Por lo tanto, no puedo obviar dentro de su solicitud cuando yo esté validando justamente a un paciente que tiene que realizarse un procedimiento invasivo donde necesariamente tengo que valorar cómo se encuentra el mecanismo de coagulación y de hemostasia. Y finalmente, señores, tenemos al tiempo de trombina. Si bien no solicitamos de manera rutinaria, tenemos que llegar a saber que sí existe una patología en la cual no puedo pasar de alto. ¿Cuál es esta? La coagulación intravascular diseminada o el famoso CID. Bien, el tiempo de trombina, cuyo valor normal es de 16 a 18 segundos, me valora la vía final común de la coagulación. ¿Qué quiere decir? Si por algún motivo yo me equivoqué o me olvidé de solicitar alguno de los otros factores de la coagulación, especialmente tiempo de protrombina y el KPTT, tal vez podía enmendarlo solicitando el tiempo de trombina. Pero nuevamente les recalco, no todas las veces se realiza. ¿Por qué? Porque solamente este me marca principalmente cuál es la funcionalidad del fibrinógeno o cuál es la cantidad del fibrinógeno en el torrente sanguíneo, y sabemos que el fibrinógeno es el factor 1 de la coagulación, o nos valida la excesiva cantidad de fibrina que pueda estar circulando. Y la fibrina, lamentablemente, pues produce estragos dentro de lo que es el torrente sanguíneo y puede llegar a producir en un momento determinado sangrados involuntarios e inclusive procesos de trombosis. Por lo tanto, entonces, señores, tengo que estar muy alerta ante este tipo de eventos. Laboratorios que ya les he mostrado dentro de lo que es la práctica, pero quiero que vayan haciendo hincapié o viendo justamente en la parte de coagulograma, que es en la parte donde está escrita con el bolígrafo. Y ahí se van a dar cuenta definitivamente que de un tiempo a esta parte, por si acaso estos pacientes son de cirugía, que han entrado a un acto quirúrgico, pues no se los ha solicitado todo lo que debería solicitarse dentro de lo que viene a ser el coagulograma. Si vemos en este primer laboratorio, solamente se solicita tiempo de protrombina y tiempo de coagulación. En este otro segundo laboratorio, de igual forma, tiempo de coagulación y tiempo de protrombina. En un tercer laboratorio, de igual forma, tiempo de coagulación, tiempo de protrombina. En un cuarto laboratorio, lo mismo, tiempo de coagulación y tiempo de protrombina. Y en un último laboratorio, un laboratorio número 5, pues donde de verdad solicitamos tiempo de coagulación y tiempo de protrombina. Lamentablemente, tengo que llegarlos a decir que todos estos pacientes fueron sometidos a un procedimiento quirúrgico, fueron operados, dicho de otra forma, para que me lleguen a entender, gracias a Dios sin ningún tipo de complicación, pero definitivamente si se presentaba complicaciones relacionadas a coagulación y hemostasia, fácilmente el colega se podía meter en graves problemas.
Señores, ese era el tema que teníamos que discutir el día de hoy. Es el tema que estábamos arrastrando en relación a sus otros compañeros que ya hemos terminado con lo que es hemofilias. Ya estamos entrando a la parte de oncohematología para ir finalizando o cerrando la gestión correspondiente. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Nada. ¿Se comprendió todo? ¿Se escuchó? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Perdón? Bien. Si no tenemos mayores inconvenientes, bueno, con eso estaríamos finalizando nuestra actividad del día de hoy para podernos encontrar la siguiente semana. Pues espero la respuesta con relación a sus representantes sobre la solicitud que les hice y estaría prestos para poder entonces poder, si vale el término, recuperar entonces algunas temáticas que pudimos haberlo dejado. En realidad no estamos dejando nada, sino que nos estamos retrasando con relación a sus compañeros de los paralelos. Listo, señores, que tengan muy buenas noches y la clase va a terminar. Saludos, doctor. Saludos, Vaya, doctor. hasta luego.